Y somos capaces de superar, de mejorar el nivel de inglés de los alumnos de las islas. Ayer pues no nos llevábamos una buena noticia porque parece ser que hay muchos centros, especialmente públicos, que están dando otra vez un poco la espalda a este importantísimo idioma y más aún aquí en las islas, evidentemente, una autonomía la autonomía turística por antonomasia y que está teniendo demasiados problemas para implantar algo que debería ser ya algo tan natural, ¿no?, como es el inglés en las aulas, que vaya un poquito más allá de lo que es evidentemente la asignatura de lengua extranjera. Hoy queremos hablar de este asunto. Tenemos con nosotros al director del colegio Agora Portals, que es Rafael Barea. ¿Cómo estás, Rafael? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Conoces la canción de los toreros muertos, ¿no? Sí, por supuesto. Y es verdad que, bueno, se supone que en estos 30 años España ha evolucionado bastante de aquel inglés que tan poquita gente hablaba, ¿verdad?, y a lo que es la actualidad, pero está costando afrontar lo que es la realidad del siglo XXI, que es que no se puede salir prácticamente de casa sin hablar inglés, y ya no hablemos y ya no tengamos en cuenta si estamos aquí en Baleares, ¿no?, tratando con turistas un día sí y otro también. Sí, es cierto. Yo creo que el tema de la enseñanza del inglés, lo he dicho en muchas ocasiones, es uno de los grandes defectos del sistema educativo español. Y, por supuesto, pues en Baleares, como bien decías, es imprescindible, y más con la globalización que estamos viviendo, en donde muchos de los trabajos que habrá en los próximos años pues van a requerir el manejo y una soltura en el inglés. En el caso del colegio Agora Portals, que es un centro privado de Portals Nous, que por cierto, después lo podemos comentar también, ha tenido una puntuación extraordinaria en el informe PISA de 2015, ¿verdad? Allí sí que se está practicando el trilingüismo en su totalidad, ¿no? Sí, mira, yo pienso que la enseñanza de los idiomas es lo que debería ser lo primero, más que dar conocimientos, que hoy en día no es tan necesario porque la información la tenemos. Entonces nosotros tenemos 3 lenguas oficiales, como son catalán, castellano e inglés, con toda normalidad y naturalidad, y luego a partir de ahí pues enseñamos también de forma curricular chino, alemán, francés, es decir, lo que son los idiomas son fundamentales y esenciales. Los idiomas son fundamentales, pero ¿cómo se organizan a la hora de determinar qué tanto por ciento de cada idioma se imparte en las asignaturas? A ver, lo que yo creo en primer lugar que es importante es dedicar bastantes sesiones a lo que son las lenguas. Como decía, quitar sesiones de otros conocimientos que a lo mejor no son tan necesarios y apostar por las lenguas. Luego tener profesores con una lengua de referencia, es decir, tienes que tener el profesor que enseña materias en catalán que solo habla catalán, el de inglés, inglés, de forma que los niños tengan a esa persona con esa referencia. A partir de ahí, pues luego hacer alguna que otra materia también en la lengua, que no solo sea la lingüística, y los alumnos de forma normal y desde pequeñitos pues van adquiriendo las diferentes lenguas sin ningún problema. Eso es nuestra experiencia y nos está funcionando muy bien, la verdad. Eso sí, la clave es empezar pronto, ¿no? Empezar a los 2, 3, 4 años, es cuando realmente absorben como esponjas. Sí, mira, nosotros empezamos al año. Ya tenemos niños con 1 año y empezamos ya, por ejemplo, con el inglés, ya tienen tutoras inglesas. Se dice, o hay estudios que dicen que hasta los 6 años es cuando el acento se adquiere mejor. Entonces son los años que hay que aprovechar porque lo adquieres casi como una lengua materna. A partir de ahí nosotros, si ahora queremos aprender inglés, sí podemos aprender gramática, vocabulario, pero el acento no lo cogeremos nunca. Por tanto, para mí la clave es empecemos desde pequeñitos con los idiomas y a partir de ahí, pues luego el niño lo va cogiendo de forma natural. Efectivamente son esponjas y les resulta fácil. Y Rafael Barea, ¿cómo vive toda esta polémica que tiene que ver con el TIL, con lo que le costó quizás incluso el cargo de presidente, ¿no?, a José Ramón Bauzá en su momento, y en general cómo se vive con la polémica con la que se vive la introducción del trilingüismo en las aulas, especialmente de los centros públicos, claro? Mira, claro, para nosotros, como lo has dicho, somos un centro privado y, como he dicho, lo vivimos con toda naturalidad. Es decir, lo que hacemos es tratar las 3 lenguas de forma igual. Todos nuestros escritos a familias, escritos en el centro, letreros, están en las 3 lenguas y con naturalidad. Entonces, es verdad, los centros públicos pues necesitan recursos. Si quiere impartirse inglés, se necesitan profesores pues que dominen el inglés. No podemos poner profesores que no tengan un buen acento, porque al final lo que estamos haciendo pues es enseñar mal el idioma, ¿no? Pero a partir de ahí, yo, por mi parte, hay que dar importancia a todos los idiomas. Es decir, el catalán y el castellano son las lenguas oficiales de la comunidad y tienen que ser fundamentales, pero obviamente el inglés también. Yo no haría una en detrimento de otra. Es cierto que en los centros privados, pues igual apostamos, en nuestro caso quizás un poco más por el inglés, pero puedo deciros, por ejemplo, que vienen alumnos ingleses o alemanes y les hacemos estudiar catalán. Por tanto, al final lo que se trata es cuantas más lenguas conozcamos y podamos hablar, pues muchísimo mejor. Ayer nos
llamaba Santiago, un oyente que nos llamaba desde Mahón, pero que es profesor, imparte clases en un centro público de Palma, según nos contaba. Y bueno, su punto de vista era un poco el punto de vista que en general pues tenía la marea verde al respecto, ¿no? Y sobre todo con el tiempo pues más claro fue quedando el tema. Y es que ellos decían, bueno, hay un número de horas determinado y lo que no queremos es sacrificar el catalán, en este caso a favor del inglés. Es que nosotros, por ejemplo, no sacrificamos el catalán, en lo que yo decía, es decir, se trata de impartir materias en las tres lenguas de forma natural y que los alumnos pues las aprendan las tres. Si empezamos desde pequeñitos y aparte de las lingüísticas, pues también hacemos otras materias en esa lengua, con profesores que tienen esa lengua de referencia, pues al final los alumnos progresan en todas ellas sin problema. El porcentaje de idiomas, de castellano, catalán e inglés, por ejemplo, en el caso del Ágora, va variando con el paso de los años, con el traspaso de los cursos. Sí, quizás un poco. Es decir, en infantil, cuando empezamos en un año, de 1 año a 5, procuramos que el porcentaje de inglés sea bastante alto y procuramos que sea un 50%, porque decía que los niños pues son pequeños. Luego, cuando entras en primaria, pues obviamente ya vamos haciendo las materias en catalán tal como hay que hacer, y ahí pues tiende a igualarse un poquito más, ¿no? Pero lo que decía es un poquito que el ambiente que se respire respecto a las lenguas sea de normalidad y que profesores, alumnos en esa materia utilizan esa lengua, es la única de referencia y a partir de ahí pues los niños van aprendiendo y van mejorando. ¿Y Rafael Barea cree que los alumnos del Ágora Portal salen dominando los 3 idiomas, también el catalán? Mira, no solo los 3 idiomas, bueno, por supuesto que sí, porque más además, otros, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, cuando ¿Pero en el caso del catalán también? Sí, por supuesto, porque hemos ido a selectividad y hemos tenido una nota media de catalán por encima de la nota media de los otros colegios, de los otros centros, con lo cual quiere decir que el catalán lo estudian igual que el resto de alumnos, tienen que ir a su selectividad, tienen que estar bien preparados y tienen que dominarlo. Y luego, aparte de esas 3 lenguas, pues como os decía, estudian chino, se presentan a los exámenes oficiales de chino a nivel mundial, estudian francés, alemán, como se tiene que hacer en cualquier centro público en secundaria. Y lo que pasa es que sí que dedicamos más horas de las normales a cada una de las lenguas a fin de que los idiomas los manejen con soltura, ¿no? Como decía, pues en vez de cargar otras materias o otras áreas más instrumentales o de conocimientos, apostar por los idiomas. No sé hasta qué punto conoce ese decreto de trilingüismo que tanta que tanta polémica generó en su día, pero se podría decir que el caso o la fórmula aplicada por el Ágora Portal es parecida a la del TIL. A ver, la fórmula del Ágora lo que consiste es que no hay una lengua que esté por encima del otro o que no se trata de potenciar una lengua para que otra se vea disminuida. Es decir, es lo que decía, se trata de que las lenguas tengan la importancia que han de tener. Las lenguas oficiales de la comunidad autónoma nuestra pues tienen que ser fundamentales y se tienen que dominar y conocer perfectamente, pero luego a partir de ahí, como decía al principio, pues estamos en una sociedad globalizada que el dominio de lenguas extranjeras pues es fundamental, entonces hay que apostar por ellas. ¿Qué idiomas son los que se pueden aprender allí en el Ágora? Bueno, lo que decíamos, o sea, los 3 oficiales nuestros y luego chino, alemán y francés, son las 6 lenguas, ¿no? Los 6 idiomas. Bueno, esta mañana hemos traído también con nosotros, ya la están escuchando, a María Antonia Font, que es la responsable de normalización lingüística del sindicato STEI. ¿Cómo estás? Buen día, buenos días. Hola, bon dia. A ver si nos acercamos un poquito. Bon dia. Y la podremos escuchar bien, que estaba apuntando algo a lo que comentaba Rafael Barea. Ah, sí, bueno, crec que ha estat un lapsus, que ha dit les 3 llengües oficials. Oficialment n'hi ha 2. Bueno, eren oficials, perdona, eren oficials del nostre centre. No, oficial de la comunitat autònoma 2, però nosaltres tenim 3 oficials. No ho havia sentit mai en això, que els centres tinguessin llengües oficials. Bueno, desde el STEI, María Antonia, ¿qué lectura hacéis de lo que pudimos conocer, de lo que hemos podido conocer esta semana, que tiene que ver con el importante descenso o retroceso del inglés en las aulas de los colegios públicos de Baleares? Mira, nosaltres estem d'acord en que s'ensenyi l'anglès, efectivament, però també s'ha tornat darrere l'ensenyament del català, el coneixement del català per part dels nostres alumnes. Duim molt d'anys, per exemple, la llei de normalització lingüística és de l'any 86 i enguany ha fet 30 anys, i podríem dir que si analitzem bé la trajectòria de la normalització lingüística a les Illes Balears, hi va haver un període que va ser el primer pacte de progrés que va fer molta feina amb aquest tema, gràcies a en Damià Pons, en Joan Melià, que van fer molta feina en aquest apartat, que també tota la normativa aquesta del 50% en català és de l'any 98, és a dir, que també han passat anys, i que només s'aprèn el català si se fa un ensenyament 100% en català,
perquè el castellà també s'ensenya a l'escola, però està a tot a de fora, a tots els mitjans de comunicació, al carrer, a l'administració, i també el 50% ho garanteix mínimament a centres allà on se fa molta feina i de valent, i per tant després ve l'ensenyament de l'anglès, és a dir, tenim llengua 1, llengua 2, llengua 3, i clar, nosaltres volem que s'incentivi aquesta llengua, però que se posi damunt el coneixement de les dues llengües oficials assolides, és a dir, perquè si no, no n'arribam a assolir cap. Pero no me llega a responder a la pregunta de qué le parece ese retroceso que sufre el inglés. Entiendo que no le parece del todo mal porque el catalán... Exacte, per nosaltres mos pareix més preocupant que vagin darrere el català, i també mos preocupa que vagin darrere l'anglès, però amb aquest ordre, L1, català, L2, castellà, L3, anglès. Perquè per nosaltres és molt important que la gent d'aquí, és a dir, els mestres tenim una coherència, tenim una mirada, i el que veiem és quina és la situació d'aquestes llengües. Aquestes llengües no estan totes tres en el mateix nivell perquè no vivim en un lloc normalitzat. N'hi ha una que està malament, no està normalitzada, la llengua catalana. N'hi ha una que té un predomini damunt aquesta llengua castellana, s'ha de trobar el seu lloc de cada una, i després n'hi ha una altra que no és oficial però que és bona perquè te permet també relacionar-te a fora. Però quan tu te relaciones amb una persona de fora t'has de relacionar des de tu mateix, i les teves llengües les has de conèixer, perquè conèixer una llengua és tenir una identitat, saber qui ets, i la identitat és una cosa important, conèixer la teva història, i des de la teva història en els peus ben posats a terra i a la realitat, relacionar-te amb el món. I després pots aprendre anglès, xinès, mandarí, i estic segura que en aquesta escola fan una bona feina. Però què passava amb el TIL? Una altra pregunta teva. El TIL era imposat per tot. El problema del TIL d'embausar va ser que la gent no estava preparada, ni els alumnes estaven preparats per fer-ho, ni els centres tenien els professors per fer-ho, i varen dir que era un TIL imposat, invasiu, perquè ho feia de cop. És a dir, aquesta escola o altres que entren una tercera llengua el que fan és ensenyar-la any a any, curs a curs, i el procés d'implantació per arribar a ESO o a batxiller dura 8 anys, 10 anys, 12 anys. En canvi, en Bausamos ho va posar a primer, a tercer, a cinquè i a primer d'ESO, tot de cop. I el segon any, ja tota la primària i a secundària, els al·lots estaven aterrits. Matemàtiques en anglès, si ja no els aprenc en català... Eso parece complicado, desde luego, que un alumno pueda de repente aprender una materia en inglés, ¿no, Rafael? Sí, obviamente, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Cuando quieres de alguna forma potenciar las lenguas y que se hagan materias en una determinada lengua, pues los alumnos tienen que tener un dominio mínimo de esa lengua, porque si no, al final no haces ni una cosa ni otra. Lo único que yo creo es que las tres lenguas, nosotros, o se ha demostrado en estos 8 años, que se pueden aprender simultáneamente, y a partir de ahí, una vez el nivel de la lengua es bueno, pues luego las materias instrumentales se pueden hacer. Luego también hay que pensar qué materias hacemos, es decir, nosotros, por ejemplo, las matemáticas no las hacemos en inglés. Claro. Hay materias que a lo mejor en una lengua puede ser más sencillo que otra. Luego también, a veces en la enseñanza de las lenguas no se está haciendo correctamente, lo que decía, no se hace con el acento adecuado, no sé. Entonces no estamos dando el nivel requerido como para que los alumnos sigan materias en esa lengua, y eso es lo primero. Y el centro obviamente tiene que estar preparado. Si el centro no está preparado y se hace de forma deprisa, corriendo, sin una planificación adecuada, pues al final los resultados no van a ser nunca los esperados. Claro, pero el centro también tiene que tener la voluntad, ¿verdad, María Antonia, de conseguirlo? Quiero decir, un TIL, llamémosle TIL, ¿vale?, en el que la implantación fuera desde el primer curso en adelante, de forma progresiva, como comentabas, y con un porcentaje pues aproximado del 30-30-30, ¿eso le parecería correcto en este caso al STEI o seguiria sin parecerle bien? No, perquè un 33 no garanteix l'aprenentatge de la llengua pròpia del territori, i no mos apareix perquè siguem a l'Estei. Nosaltres estem a favor de totes les llengües pròpies de tots els territoris, és a dir, del gallec, del basc, del català. Comentaba Rafael Barea, y me remito a lo que él decía, que haciendo ese trilingüismo en el que el catalán no es predominante, él dice que el catalán, si tenemos que utilizar un baremo y es el de selectividad, la media de sus alumnos es superior, ¿verdad?,
a la media del resto de alumnos cuando se examinan de catalán en selectividad. Yo creo que es un buen baremo, és el únic que tenim, en realitat. No? Però has de fer el barem també dels altres centres, de quina és la situació dels centres privats concertats, cooperatives d'educació, centres públics de les Illes Balears, i nosaltres també estem en aquests àmbits. I en aquests àmbits el 33 no funciona. O perquè després no hi ha activitats extraescolars, és a dir, un centre privat com el seu d'elit, perquè hi ha gent que pot pagar, que a més els sindicats, els seus treballadors, perdona que t'ho digui, no estan representats, vull dir que damunt hi ha aquest hàndicap, en els centres públics, clar, això també és necessari que després camini, i si no funciona, no ho poden donar com a bo, perquè fan falta recursos, és a dir, a una escola privada els pares paguen extraescolars, fan viatges a l'estranger, clar, l'anglès a lo millor també té un rendiment, però a les escoles públiques la gent sí que fa activitats extraescolars senzilles, però a lo millor els pares no tenen dobbers per pagar classes particulars, viatges, intercanvis, tot i que a l'escola pública i a l'escola privada concertada, cooperatives, també se fan intercanvis. Però no és igual. Hem de mirar la base de la població, és a dir, nosaltres treballem per tota la població i per les desigualtats. És a dir, els mestres miram quina és la realitat, veiem que cada vegada hi ha més desigualtats socials, més pobresa, i nosaltres intentant compensar això. L'escola pública és compensadora d'aquestes desigualtats. Y no es una desigualdad, María Antonia, te pregunto, que para aprender bien el inglés tengas que ir a una escuela privada o incluso a una escuela concertada, porque de lo contrario, si te quedas en la escuela pública, según hemos sabido esta semana, és muy difícil que puedas aprender un mínimo d'inglès, perquè la majoria se limita. La solució no és anar a una escola privada, tot i que una escola privada és qui vol anar i va, i si fa la feina ben feta, enhorabona. La solució és els governs, de l'Estat, d'aquí, el que han de fer és donar recursos a l'escola pública perquè tothom pugui accedir en el coneixement del català i en el coneixement de l'anglès. Això és evident. De recursos, perquè estem parlant d'una qüestió merament temporal. No, estem parlant del finançament de les Illes Balears. Com és que a Madrid s'enduen els nostres imposts i no mos tornen aquí cada any 3.500 milions d'euros que se'n van i no tornen. Sí, però... I això ho necessitam tant per educació com per sanitat. Ajá. Sí, pero estábamos hablando, que no tiene mucho que ver la financiación, con el hecho de que, por ejemplo, desde el caso del STEAM, me está comentando que lo importante es un tema conceptual, es decir, hay que aprender, me lo decía antes, ¿no? Nuestra cultura, evidentemente nuestra lengua y demás. Claro, antes de aprender otro idioma, sea cual sea. Eso no tiene nada que ver con la financiación que se otorga por parte de Madrid. Sí, té a veure, perquè tu m'has dit que si volen aprendre anglès han d'anar a una escola privada i jo t'he dit que no. Que el que han de fer és aconseguir un finançament adequat perquè l'escola pública pugui tenir prou recursos i en comptes de destinar el 3% del PIB s'hi pugui destinar fins a el 6% que demanam, o fins a la mitjana estatal o europea, que està al voltant del 4,5-5% del PIB destinat a educació. Si les escoles públiques tenen els recursos necessaris, te vull dir que un barri, per exemple, com el Son Oliva, hi ha una escola pública que fa anys i panys que fa intercanvi amb Anglaterra. I són alumnes de primària. La professora de primària agafa, se'n va aquest centre, ho té com un projecte del seu centre, se'n van a Anglaterra, cada vegada a un lloc diferent, i fan intercanvis també, és a dir, dins l'escola pública s'està fent. Dins l'escola pública s'està aplicant que els alumnes de 3 anys comencin a conèixer un vocabulari mínim d'anglès, evidentment el català, que és la llengua d'aquí, és que s'ha d'ensenyar català aquí, perquè aquí és el lloc allà on li correspon, i els mestres tenim el costum també de posar cada cosa en el seu lloc. És a dir, a Madrid, a Extremadura, hi ha molt de llocs i allà on s'estudia 100% en castellà. I només en aquest redolet de món se pot estudiar en català, i volem que se pugui estudiar en català, i conviure en el castellà, conviure, però no que mos oprimeixin tant que no mos deixin existir, s'entén? I l'escola és un eix fonamental per aconseguir això. Al colectivo del profesorado, María Antonia, ¿cómo se le queda el cuerpo cuando ve que José Ramón Bauzá quiere volver a ser presidente del PP para volver a ser presidente del gobierno, para volver a implantar el TIL? Ya están tramando la posibilidad o estudiando la posibilidad, creen que están en condiciones de volver a plantear una marea verde con la enorme respuesta social que obtuvo en su día?
Home, en Bausà ho té malament per tornar dins el seu propi partit, perquè ja els van guanyar una vegada, en el darrer congrés ja els van guanyar, i va fer el discurs regionalista de dins el PP i després va adoptar el discurs espanyolista del PP. Educació estem disposats a fer plantar cara de la mateixa manera que li van plantar la vegada anterior. Nosaltres deim que creiem que ell haurà pres una lliçó, és a dir, el català no se toca perquè ja està en 50%, vol dir que encara no ha assolit una normalització, i per tant, ni dins el seu propi partit ni de fora admetran passes endarrere en el català. Pensa que la llei de normalització, el decret de mínims i quasi totes les normatives de català han estat aprovades en temps del PP. No hi ha cap normativa. El decret de mínims és del PP i la llei de normalització també, i l'Estatut d'Autonomia també. I, per tant, com l'Estatut diu, treballar progressivament fins a arribar a la igualtat en l'altra llengua oficial i tota la llei que van a continuació, llei de normalització lingüística, progressivament el català fins a arribar a la normalització, i d'això va així. I per tant, si ben Bausà, si els seus el trien i la democràcia el tria i els votants el voten, nosaltres defensarem, acceptarem aquesta democràcia i farem la feina que hem de fer, que és defensar la igualtat de les llengües, de la comunitat lingüística nostra. Nosaltres som una comunitat lingüística y volem conviure amb altres grups lingüístics. En todo caso, ¿cómo se valora eso? El hecho de que haya un importante número de centros que hoy, sin TIL, estén únicamente dando inglés a los alumnos en la asignatura de inglés y nada más, con todo lo que eso conlleva, incluidas las protestas de las asociaciones de padres que podíamos leer ayer en Diario de Mallorca, que lamentan ese retroceso. Bé, això de vegades són notícies interessades, perquè el trilingüisme té la cosa de voler desplaçar l'espai que li correspon a la llengua pròpia. I de vegades hi ha grups minoritaris que fan campanyes. No creo que defienda el TIL, de todas formas, ¿eh? No, os diré. Como línea editorial de medio de comunicación no me parece que tenga demasiado interés en defender el decreto de trilingüisme. No, però a veure, nosaltres veiem que després de aquests 4 anys els professors van haver d'estar molt atents a la realitat quina era, la realitat política i els atacs cap a l'escola pública, de retalls, de professors, de pressuposts, d'ajudes als alumnes, a les famílies, en els menjadors, en el transport. Llavors, aquests 4 anys no se superen d'avui per demà. Vull dir, allà hi va haver molt d'atacs i moltes retallades i a poc s'anarà recuperant. A mesura que se vagi recuperant el professorat, ràtios baixes, perquè els idiomes s'aprenen en ràtios baixes, en desdoblaments i en recursos, una altra vegada t'ho vull dir. Necessitem un finançament per poder fer un ensenyament de qualitat per a tothom. Tenemos una llamada, alguien Guillermo, que nos ha llamado al 971 43 9960, nos llama desde Puerto Cristo y quiere dar también su opinión. Tendrá que ser rápida porque nos acercamos ya a las 9 de la mañana, pero por supuesto queremos escuchar a Guillermo. ¿Cómo estás? Buen día, buenos días. Hola, bon dia, què tal? Cuéntanos. Mira, jo volia fer un petit comentari. Jo estic molt d'acord que hem de defensar la llengua pròpia, és molt important, jo ho reconec, però m'agradaria també recordar aquesta dona que estem a un país, a una zona on el turisme és molt important. La llengua catalana jo crec que és molt important, però, no crec que sigui indispensable per dins del nostre territori. Jo crec que és més important que els al·lots sàpiguen xerrar bé, l'anglès, per tenir un bon futur a la feina, que hi ha que vivir del turisme, antes que la llengua catalana, que jo crec que dins nostra tots l'aprenem i no necessitem que tots siguin català a l'escola. És més important un bons idiomes per poder-nos professionalment desenvolupar que el català fora de Catalunya i fora de Mallorca on es mos du. On mos du, jo li demano a aquesta dona, si ara jo el meu fill es fa metge i se'n va a Saragossa, per exemple, el català li servirà en aquest moment allà. Jo crec que no. Jo crec que aquí hi ha una cosa molt important. El català, la nostra llengua és important, però també hauríem de tenir el concepte a on vivim, quin és la nostra indústria i quin futur tindran els nostres fills. Perfecto, Guillermo, es justo lo que comentábamos al empezar esta charla con el director del Agora Portage. Gracias, ahora le contesta María Antonia. Venga, muchas gracias. Gracias, María Antonia.
Mira, nosaltres educant persones. Es un poco lo que comentaba antes yo. Sí, però vos deixeu. Es el clamor social en ocasiones, o al menos la impresión que da desde fuera, pero bueno. Per nosaltres creiem que a les escoles s'han d'educar persones. Persones solidàries, crec que ara també treballen valors. Els valors no només s'expliquen, sinó que se practiquen de fora de les escoles, i llavors nosaltres som solidaris en totes les cultures pròpies, trobant que s'ha de tenir que han de tenir un paper, un lloc en el món, i que la manera que el tinguin és que a les escoles s'aprengui i se respecti. És a dir, aquesta desvalorització del català, només és una cosa nostra per anar per dins la casa d'espardenyes, això per nosaltres no és un valor. Llavors, aquest despreci també, de vegades total, per part de persones i fins i tot de govern de l'Estat, de dir l'espanyol, la llengua i el castellà, i el propi govern i la pròpia Constitució, que no respecta les llengües pròpies dels territoris, que són llengües nacionals, fa que la població en general tingui un concepte de les llengües que després li perjudica l'aprenentatge de llengües estrangeres. És a dir, una persona que no valora la seva pròpia llengua no valora l'aprenentatge d'una llengua estrangera. I després, les llengües no només són instrument de comunicació, són instrument d'identitat, de relació d'igual a igual entre els pobles. No tu ets un de menys i prens perquè només necessites fer negoci. És a dir, l'anglès és important, molt important, l'anglès, l'alemany, el francès i altres llengües, però també ho són les llengües pròpies. I nosaltres apostam per l'aprenentatge de la llengua pròpia, per l'aprenentatge del castellà i de l'anglès, en totes les condicions, i en el finançament i el desdoblament que facin falta per el català i per l'anglès. Muy bien, María Antonia. Yo quería preguntarte también, hace apenas un mes tuve la ocasión de estar en un centro público, de forma casual, iba por otro tema, llegué allí y a las 3 de la tarde me encontré con un profesor con la camiseta verde puesta, la camiseta de la Lluita, en realidad, ¿no? De la Marea Verde. Sí. A mí no me pareció del todo correcto, por no decir que me pareció completamente incorrecto. Te lo quiero preguntar, pero me vas a responder después de las noticias. La verdad, ¿os importa quedaros 10 minutos más con nosotros? Solo 10 minutos más, sí, porque tenemos perfecto. Hasta las 9. Las noticias problema. Y seguimos. 10 minutos más hablando de... Venga, pues vamos a terminar. Hemos estirado un poquito más la presencia en esta mañana de miércoles de Rafael Barea, director del Agora Portal, y de María Antonia Font, la responsable de normalización lingüística del sindicato STEI, para que estuvieran con nosotros un minuto, porque al empezar, a eso de las 8:30, 9 menos 20, le decíamos a Barea que queríamos saber algo más sobre ese informe PISA, y pues nos hemos quedado sin tiempo con la llamada de nuestro amigo desde Portocristo, y he lanzado yo también una pregunta a María Antonia, y claro, después de 13 minutos ha tenido tiempo de sobra para preparársela, ¿no? Sí, sí, perfecto. Mira. Te preguntaba, vamos a recapitular. Sí. Pues eso, yo me he encontrado, hablo de un tema, de un caso personal, ¿no? Me he encontrado un profesor en un centro público, en este caso en el Emili Darder de Palma, al salir de clase con la camiseta de... No recuerdo cuál es el... La Crida, per una escola pública de qualitat. Bueno, sí, el Crida, que no deja de ser, para mí, desde mi punto de vista al menos, claro, después alguien dirá que no, pero es un eslogan político y bastante político, además, por las connotaciones que tuvo durante todo ese tiempo de lucha de la Marea Verde. Yo le pregunto si le parece bien que un profesor acuda a clase pues, con esta vestimenta. Sí, m'apareix bé, perquè amb el llaç i la camiseta verda. Dèiem una camiseta verda que recorda que demanam més recursos per l'educació, que forma part de la campanya per una educació de qualitat inclusiva i en català d'aquest temps, i mos pareix que és una reivindicació legítima i políticament correcta, com ho és demanar el medi ambient, la igualtat entre home i dona, el llaç lila, el llaç quadribarrat, el llaç verd, n'hi ha moltes de reivindicacions. És a dir, ficar la connotació política, entre cometes, tot és política, i a més la política determina quin és l'estat de la nostra vida. Rafael Barea o el vestido que luces tú esta mañana no es nada político. No, però vull dir, dins una escola hi ha moltes reivindicacions a fer, y molt de valors a ensenyar. Entonces, si llevara una camiseta que pusiera "Yo soy español" con una enorme bandera española, ¿te parecería bien? Sí, me parecería bien. Però perquè, de fet... un poco, No, però de fet, hi ha gent que la du, a la camiseta. ¿Profesores? Sí, també,
També en tenim qualcun, sí. Un día me pasas la foto. El Sí. profesor dando clase con la camiseta de España puesta en un centro público. Bueno, Rafael, para ir terminando, hablábamos del informe PISA, que se ha dejado por las nubes recientemente. Se publicó hace, ¿cuánto? ¿Un mes? Sí, se publicó los resultados del PISA 2015. PISA son unas pruebas que se realizan cada 3 años en más de 70 países del mundo que miden competencias en matemáticas, de lectura y competencias en ciencias. Y la verdad que tuvimos unos resultados pues extraordinarios, ¿no? Yo creo que eso es un poquito debido a un trabajo que se ha ido haciendo a lo largo de estos años. Ahora portamos un colegio joven que tiene 8 años. Hace unos años decidimos cambiar la metodología de enseñanza, apostamos por aprendizaje cooperativo. Los alumnos ya no están sentados en filas delante de un profesor que da la clase magistral. Los alumnos trabajan en proyectos. Se usa la Flipped Classroom, con la cual ven unos vídeos en su casa en vez de hacer deberes, y al día siguiente pues se realizan actividades. Y todo ese cambio metodológico con el cambio de la forma de evaluación, no solo se hacen exámenes, sino que se evalúan la forma de expresión, el resultado final del proyecto que han realizado, etcétera. Se utilizan técnicas de gamificación, que consiste en introducir técnicas de juego en la enseñanza. Pues ese cambio en el aprendizaje ha generado que, bueno, pues parece que nuestros alumnos están teniendo un desarrollo en competencias muy importante, y la verdad que, bueno, parece que un poquito es el camino que hay que seguir. Y el informe PISA, pues así lo valoraba, y como decimos, publicado cuando fue a principios del mes de diciembre. Sí, a principios de diciembre. Eso es cada año, siempre a principios del mes de diciembre se publica el informe correspondiente a lo que es el año anterior, porque se ha hecho en ese curso, ¿no? Una amiga de María Antonia le llamaba el informe Trepitja, ¿verdad? Ai, sí, que bo, sí, te'n recordes. Sí, El sí, informe, es traductor automàtic. Exactamente. La consellera del equipo de José Sí, Ramón. na Joana Maria José Ramón Camps. Joana Maria Camps. Àlies na Trepitja. Exactamente. De mal nom. Bueno, me estaba tentando, ahora cuando nos estaba contando esta fórmula de educación Rafael Barea, de seguir hablando y salir de un poco de la lengua y entrar en el tema de las nuevas fórmulas de enseñanza, si la escuela pública es capaz de seguir el ritmo de la privada y de la concertada o no. María Antonia, me muero de ganas de hablar de eso, pero no puedo. Primero porque os he dicho que a las 9 os soltaría, y segundo porque tengo a gente que está aquí esperando, además para hablar de algo también muy interesante, como es la aparente pérdida de derechos de personas con discapacidades físicas y psíquicas, pero sí, por supuesto que no puedes decir algo más. Bé, vull dir que a l'escola pública també hi ha gent que està Hablaremos de eso arromangada. otro día, ya te lo digo. Perfecte. Hi ha gent arromangada que està fent també projectes, treballant per projectes i amb aprenentatge cooperatiu, perquè hi ha una tradició molt forta també en aquesta terra, que és l'escola Rosa Sensats, tot el que és la nova pedagogia, l'escola nova, i hi ha una tradició important que s'ha pogut continuar. Los profes no se acomodan, es lo que me quieres decir, ¿no? No, la innovació, la creativitat i También la puede llegar a la cooperació. pública. Sí, tant, sí, Pues, també. yo creo que sería un temazo para hablar también un día. Perfecte, ¿verdad? jo m'apunt. Venga, pues queda apuntado en la agenda de María Antonia Font, y espero que también en la de Rafael Barea, la responsable de normalización lingüística del STEI, que le gusta que la gente, los profes, vayan a clase con la bandera de España. Quina manera de girar esa informació, serà Como professional. periodistas, exacto. Sí, exacte, un bon professional. Y el director del Ágora Portals, que nos ha acompañado también esta mañana. Gracias a los dos por estar con nosotros para hablar de eso, de inglés, de castellano, de catalán y de trilingüismo en las aulas, después de conocer que la salida del TIR pues ha provocado un poquito eso, precisamente el retroceso del inglés, al menos en los centros públicos de enseñanza. 9:18, hacemos un pequeño alto, cambiamos de asunto aquí en Canal 4 Radio. Ya saben, hasta las 12 estamos en la 88.4 o 89.0 y también en la tele, entre tú y yo.